Iglesia bendita de nuestro Señor Jesucristo, pasa a vosotros, mis hermanos. Los invito a que se sienten unos segundos, mis hermanos. Como ustedes se han dado cuenta, he estado, mis hermanos, metiéndome un poquito en lo que es la profecía. Y hoy en este día, en esta tarde, quiero tocar con ustedes, mis hermanos, la cuarta trompeta. Quiero platicar acerca de lo que es la cuarta trompeta. Pero antes de la cuarta trompeta, mis hermanos, antes de empezar a hablar de ella, hay una parte que es bien importante para poder entender el final o el principio de la cuarta trompeta. En lo particular, mis hermanos, me da mucha alegría poder estar aquí al frente de ustedes. Puedo mirar sus rostros, puedo mirar su atención, y deseo con todo mi corazón que este tiempo sea muy valioso para cada uno de ustedes y que podamos aprovechar a lo máximo esta hermosa enseñanza. Así es que, bienvenidos, mis hermanos. Bien, quiero dar inicio entonces. ¿Qué les parece si iniciamos con la primera parte que les quería mencionar? Vamos a ir a ver, mis hermanos, a una de las profecías de Daniel. Y vamos a ir allí, Daniel capítulo 8, mis hermanos. Si están todos reunidos, si todos tienen la cita, los invito a que nos pongamos de pie y le demos lectura a este versículo. Verso 24. Corrijo, verso 25. Daniel capítulo 8, 7. Capítulo 7, verso 25. Andaba un capítulo adelantado, pero es capítulo 7, mis hermanos. Capítulo 7. Sí, mi hermano Doroteo, estaba un capítulo adelantado, pero nos vamos a regresar al capítulo 7, verso 25. Si están todos en la lectura, los invito a que le demos lectura y dice de la siguiente manera: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos, la ley, y entregar hasta y tiempos, y en medio de un tiempo. Amén. Los invito a que se sienten, mis hermanos, se pongan cómodos. Quiero platicarles tantito antes de pasar a la cuarta trompeta, porque esto es bien importante. ¿Qué quiere decir esto? Habla, mis hermanos, de una de las bestias de Daniel, pero esta profecía da cumplimiento con el inicio termina con el inicio de la cuarta trompeta, que es con la que estamos ahorita hablando, pero quiero tocar esta parte para que entendamos cómo es que surge todo esto. Entonces, cuando habla el verso, que hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantarán, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bien, quiere decir entonces que se va a levantar un imperio y que va a empezar a hablar palabras y que va a querer cambiar leyes, mandamientos y estatutos. ¿De quién? Del ser todopoderoso, del creador de toda la nación, de todo ser humano. Entonces, dice Daniel, se va a levantar un personaje, un imperio con este poder, que sí lo va a poder hacer. Esto, mis hermanos, da inicio con un personaje llamado Constantino. No es que dé inicio la profecía de Daniel, pero abre la apertura con Constantino. ¿Se acuerdan de Constantino? Este hombre en el año 321 se levanta, mis hermanos, y dice de la siguiente manera: de aquí en adelante, como decreto, todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, están obligados, ¿a qué, mis hermanos? A venerar el día sol. A venerar el día sol, mis hermanos, que en otras palabras quiere decir a venerar el día domingo. Era obligatoria, era un decreto que todos lo tenían que hacer.
había consecuencias para las personas que no lo hacían. Aquí no inicia la profecía de Daniel, allí no inicia. ¿Dónde inicia, mis hermanos? En el año 500, voy a afirmar bien, es en el año 500, mis hermanos, 533, es nombrado el Papa, mis hermanos, uno de los papas es nombrado con una jerarquía muy alta y es mencionado, pero en realidad en el año 538 es cuando es básicamente expuesto a todas las naciones o a toda esa reunión, y se le dice, de aquí en adelante, este papa, este emperador llamado Justiniano, mis hermanos, le entrega todo el poder, y escuchen las palabras que dice. Dice de la siguiente manera: el emperador romano Justiniano declaró al obispo de Roma, es decir, al papa, cabeza de todas las santas iglesias. Tras la expulsión de los ostrógodos arrianos de Roma en el año de 538 después de Cristo, el papado obtuvo pleno poder político y religioso. Más tarde se le dio al Papa el título mismo de deidad, Señor Dios, el Papa, y fue considerado, mis hermanos, inefable, visto como verdaderamente Dios en el hombre. ¿En qué año surgió esto, mis hermanos? En el año 538. 5 años antes se le dio ese nombramiento, ese poder, pero no fue expuesto. Pero en el año 538, en uno de los concilios que tuvieron, allí se dijo, esto es lo que es este obispo, y es conocido no solamente como un papa, no, es como un Dios. El único, perdón, mis hermanos, el único ser, mis hermanos, infalible, ¿quién es? Es nuestro Dios. El único ser, mis hermanos, que es conocido como el Todopoderoso, como Dios, es nuestro Padre Celestial. Ningún ser humano, mis hermanos, va a ocupar ese lugar. Mas, sin embargo, en ese año, en esa fecha, adquirió un poder, mis hermanos, tan grande, no solamente eclesiástico, sino también, ¿qué? Político. Regreso, año 321, Constantino dio la apertura y dijo, quien no celebre este día, consecuencias, era la muerte, asesinarlos. Pero años más tarde, 538, ¡pum!, entra el poder completo de la Iglesia romana para toda la humanidad, político y ¿qué más, mis hermanos? Y eclesiástico. Se le conoce a todo esto como el poder ecumenismo, que unen el poder político y el eclesiástico. Bien, quiero entonces ahora que vayamos a Apocalipsis. En Apocalipsis, mis hermanos, en el capítulo 12, seguimos todavía, mis hermanos, con la parte del año 538, el inicio, mis hermanos, de esta profecía de Daniel. Dice el verso 1, una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, he aquí un grande dragón, bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir,
a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Daniel dice que iba a estar, mis hermanos, tiempo y tiempos, y la mitad, mis hermanos, ¿de qué? Y equivale a 1260 días. Está hablando, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra, ¿quién lo quería destruir? ¿Se acuerdan de aquel rey que fue en busca de nuestro Señor Jesucristo para cuando naciera? Pero cuando nació, mis hermanos, ¿a dónde se encontraba María? En el desierto o en Egipto. Cuando él llega, entra a la ciudad, y como no lo encontró, ¿qué hizo, mis hermanos? Agarró con todos los pequeños de aquella etapa, de aquella edad, y los destruyó. El propósito, mis hermanos, era destruir a la descendencia hermosa que venía de esta mujer. Tenía que estar 1260 días, 1260 días, que equivale a 1260 años, porque la profecía lo dice, mis hermanos, que es un día por año. Bien, si nosotros miramos, entonces, en este periodo, da inicio entonces en el año 538. ¿A dónde iba a estar esta iglesia, mis hermanos? ¿En dónde iba a estar esta iglesia dando inicio la profecía de Daniel de 1260 años? ¿A dónde iba a estar? Iba a estar en el desierto. ¿Es fácil encontrar una persona en el desierto? No, mis hermanos. Y como no es fácil, Satanás agarra con todo. Dice, uno de todos tiene que ser la simiente, tiene que ser los seguidores de esta mujer. Dice entonces, voy a leer, mis hermanos, de una vez el siguiente verso del capítulo 12. Dice el verso 17, dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos otros, mis hermanos, ¿a quién se refiere? La primera parte, mis hermanos, hablando de la mujer, está hablando acerca, mis hermanos, del pueblo de Israel. Esta mujer representa la iglesia, representa, mis hermanos, al pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo dijo que tenía otro rebaño, ¿cierto o no? Ese rebaño es al que entonces este dragón se levanta y dice, voy a hacer guerra contra ellos. Pero ¿dónde están? Tuvo que huir al desierto. Entonces esta mujer estuvo, mis hermanos, escondida, guardada, aparejada en el desierto por 1260 días. Ahora, vamos a entrar a lo que es la profecía de la cuarta trompeta. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a dar inicio entonces con Apocalipsis, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 8, verso 12. 8:12, y dice de la siguiente manera: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día. Y lo mismo de qué, mis hermanos, de la noche, no había luz.
había tinieblas. ¿Qué quiere decir todo esto? Ya hemos visto, mis hermanos, en los otros estudios, en las otras profecías, que cada una de estas cosas tiene una simbología, cuya simbología, mis hermanos, nos lleva siempre a imperios o a poderes grandes o a personajes de grande poder. Entonces, en este caso, vamos nosotros a identificar de quién está hablando, a qué se refiere con el sol, la luna y las estrellas. ¿A quién se referirá? Vamos a ir entonces, vamos a investigar. Primero quiero que veamos lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12, mis hermanos. Efesios capítulo 6, verso 12 dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores, ¿de dónde, mis hermanos? Gobernadores de estas tinieblas, contra milicias espirituales en los aires. Esta es nuestra lucha, esta es nuestra batalla. No son realmente personas, son, mis hermanos, espíritus que andan por los aires de Satanás y andan en busca de esa simiente que estuvo guardada en el desierto por 1260 años. Vamos entonces a la siguiente parte de Daniel capítulo 8, verso 10. Daniel 8:10 dice de la siguiente manera: y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las oyó. ¿Y está hablando de quién, mis hermanos? De Satanás. Satanás se engrandeció, pero mucha gente, mis hermanos, muchos ángeles que le seguían, se vinieron con él. Dice que nada más la tercera parte, una de 3, mis hermanos, se vino con Satanás. Sobre los aires hay espíritus de confusión, espíritus de error, espíritus de odio, de envidia, espíritus de todo, mis hermanos, que podamos encontrar. Algo que dice Efesios, que no va conforme a lo espiritual, pero sí va conforme a la carne. Y eso es así como trabaja Satanás. Bien, vamos a ir entonces a identificar sol y luna en Génesis, mis hermanos, capítulo 1. ¿Qué dice Génesis capítulo 1 y de qué habla? Verso 14, mis hermanos, y verso 15, dice de la siguiente manera: y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces, nosotros nos preguntamos de lo que dice la profecía, que la tercera parte del sol, voy a leerlo, mis hermanos, para no decir una cosa por otra. Sí, dice: y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Ustedes han visto que el sol haya cambiado en algún aspecto de la física o de la ciencia, mis hermanos. El sol sigue dando su luz, su resplandor y su calor, ¿cierto o no? Entonces, ¿fue herido el sol? No, mis hermanos. Científicamente no es comprobado que el sol haya sido herido o haya sido afectado en alguna manera. No lo hay. Ahora dice la siguiente parte: y la tercera parte de la luna también fue herida. Tampoco hay algo que lo compruebe y que diga que la luna fue herida. Sigue diciendo: y la tercera parte de las estrellas tampoco.
No existe eso. Entonces no está hablando de lo literal, no está hablando de lo físico, está hablando de algo espiritual. Entonces dice Génesis que la lumbrera, mis hermanos, eran para poner señal, sean por señales para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras. Vamos a poner entonces ahora en otra manera más amplia, el Imperio Romano o la Iglesia Católica. Mis hermanos, el Papa viene representando al sol, porque es una lumbrera, mis hermanos, para toda la nación. Cuando Justiniano lo pone no como un obispo, como un papado, no lo pone como algo regular, lo pone como un Dios, un ser infalible. Lo pone de esa manera, y es por esa razón entonces que la cuarta trompeta dice: la tercera parte del sol fue herida. ¿Cómo? Y la tercera parte de la luna también. Cuando la ciencia dice que la luna, mis hermanos, refleja la luz del sol, ¿qué nos da a entender? Que la luna no tiene luz propia. Toda la luz la recibe del sol. Entonces, cuando nosotros encontramos que el sol es el gobierno de la Iglesia Católica o el gobierno papal, encontramos también que el reflejo que le da a la luna vienen siendo sus leyes, sus normas y sus formas y conductas que tienen para llevar esa organización. Entonces, la luna, mis hermanos, viene representando aquellas leyes, aquellos estatutos que tiene la Iglesia Católica. Cuando nosotros encontramos entonces en en Génesis capítulo 37, verso 9, Génesis 37, mis hermanos, verso 9, dice de la siguiente manera: y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Con esto podemos darnos cuenta que cuando habla del sol y habla de la luna, está hablando de personas, igualmente de las estrellas, está hablando de seres humanos, solamente que está usando esto, mis hermanos, para hablar de alguien con poder, para hablar de alguien, mis hermanos, que ejerce un trabajo dentro de lo que es la nación. Cuando nosotros miramos entonces que el papado representa, o el sol, perdón, representa al papado o la Iglesia Católica, la luna representan sus normas, sus leyes, las estrellas, mis hermanos, son todas aquellas personas que ejercen los trabajos, como el sacerdote, los cardinales. ¿Qué más hay, mis hermanos, dentro de la Iglesia Católica? ¿Qué más oficios? Obispos, todo esto, mis hermanos, arzobispos, algo así. Entonces, todos estos vienen componiendo entonces el sol, la luna y las estrellas. A todo esto, en el año de 1790, surge, mis hermanos, un concilio, un movimiento, y aquí no saben dónde. ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos adultos? Y yo creo que todavía a mis hermanos jóvenes les toca todavía estudiar esas historias de historia, la historia francesa, de la Revolución Francesa. No sé si se acuerdan ustedes, mis hermanos. Y es increíble, fíjense que yo me acuerdo cuando iba a la secundaria y empezábamos a ver todo este tipo de historias, y, o sea, nada que ver, ¿verdad? Pero ahora que tengo la oportunidad de estudiar esta profecía, me quedo impactado. Cómo esta historia, mis hermanos, no quedó al olvido. Esta historia es una historia importante que quedó marcada
para señalar, mis hermanos, los términos de las profecías de nuestro Padre Celestial. Bien, esta profecía del año de 1790 surge porque la Iglesia Católica tenía todo el poder, ejercía todo lo que era lo eclesiástico, pero también ejercía todo lo político. ¿En qué consistía? En que él podía determinar si hacías bien, hacías mal, él podía determinar si la tierra te pertenecía o le pertenecía a la Iglesia Católica, él podía determinar todo. Entonces empezaron desde Martín Lutero, ¿se acuerdan de Martín Lutero? Las 95 tesis. Él se despertó y dice, no puede ser posible, esto es innormal. ¿Cómo que tú vas a tener todo el control? Y él miraba que muchas de esas cosas no eran buenas. Entonces empezó a despertarse, así como Martín Lutero empezaron a despertar muchos hombres más. Pero en el año de 1790, un hombre llamado Napoleón Bonaparte, ¿se acuerdan de él? ¿Verdad que sí? Napoleón Bonaparte, mis hermanos, ¿qué hizo? Hizo muchas revoluciones, pero la que quedó marcada es esta. ¿Por qué? Porque él, mis hermanos, como rey quería tener el poder. Él no quería que la iglesia o el gobierno papal tuviera el poder civil, porque si la iglesia tenía el poder civil, entonces él no podía tener poder político sobre las cosas. Quien tenía la última palabra era la Iglesia Católica. Y dijo, no. Entonces se levanta, mis hermanos, contra el papado Pío VI. Se le conoce como el Papa de los muchos nombres porque tiene bastantes nombres. Pero este Papa, mis hermanos, se le opone y le dice no. Entonces en varios concilios, creo que es el 13 de febrero, mis hermanos, es cuando él determina, el 13 de febrero de 1790 se inicia la asamblea donde se decreta la supresión del clero regular y la necesidad de reorganizar el clero secular. Entonces ya en esa fecha del 13 de febrero empiezan a haber concilios y empiezan a haber reuniones, y el Papa, la Iglesia Católica y la Revolución Francesa, mis hermanos, pues no estaban compaginando. En el 12 de julio entra otro decreto, dice de la siguiente manera, dice, en ese mismo año se aprobó la constitución civil del clero, por la que los eclesiásticos se convertían en funciones del Estado francés, al quedar encargados en una administración parecida a lo civil. ¿Qué fue lo que pasó? Que Napoleón Bonaparte se levanta en los concilios y dice, de aquí en adelante no van a funcionar la Iglesia Católica lo civil. Si quieren, los sacerdotes y los que estén trabajando en lo civil, ahora van a trabajar para el Estado. De esa manera pueden seguir funcionando su mismo trabajo, su mismo desempeño, pero no va a ser con normas del gobierno papal. Pío VI se rehusó, mis hermanos, y al rehusarse, como que la mitad de ellos dijeron, pues yo me voy con el Papa, y los otros, con el miedo y el temor, dijeron, pues yo obedezco al gobierno francés. En este periodo, en este tiempo, mis hermanos, hubo muchas revueltas, pero se menciona la historia que Pío VI se rehusó a más de una ocasión, y es por esa razón que en el año de 1798 es apresado, lo agarran y lo encarcelan. Pero para esto, mis hermanos, cuentan que aproximadamente 35,000 a 40,000 personas murieron. 70% de ellos eran civiles, pero el 30%, el resto de los que murieron, eran personas, mis hermanos, que ejercían un poder dentro de la Iglesia Católica. Así como cardinales, arzobispos, papas, mis hermanos, les quitaron el poder.
porque no querían acatarse entonces al gobierno francés. Cuando todo esto sucede, mis hermanos, pasan cosas que no se lo esperaban. ¿Qué fue lo que sucedió? La revolución confiscó las propiedades de la iglesia, que eran el mayor terrateniente del país, y las vendió para financiar al Estado. ¿Qué más se hizo? Esta ley nacionalizó la iglesia, convirtiendo a los sacerdotes en empleados del Estado y obligándolos a jurar lealtad a la nación, pero no al Papa. La Asamblea Nacional Constituyente abolió el diezmo, una contribución que la iglesia recibía de sus feligreses, lo que afectó significativamente sus ingresos. Ya no tenían esos ingresos, estaban prohibidos. Luego dice, la revolución provocó una dura persecución religiosa, con la prisión y ejecución de sacerdotes y la clausura de sus eventos. Y por último, la Revolución Francesa sentó las bases para la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado de Francia, que se concretó en el año de 1905 con la Tercera República. Entonces, mis hermanos, cuando encontramos todo esto, nos damos cuenta entonces que en el año de 1790 se termina, mis hermanos, la profecía de los 1260 años. Da conclusión a aquella profecía que Daniel había profetizado con el principio de la cuarta trompeta. Para esto, mis hermanos, nosotros hemos aprendido que en el periodo de los años vamos a sufrir. Esa iglesia que estuvo en el desierto, mis hermanos, por muchos años, tal vez estuvo escondida, tal vez, mis hermanos, anduvo buscando la manera de esparcir la palabra, pero Satanás no se ha detenido. Y así, mis hermanos, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo cuando Él nació, así lo ha hecho. Ha venido arrasando con todos los imperios, ya sean cristianos o no cristianos, con el propósito de encontrar, mis hermanos, a los otros de aquel rebaño que mencionaba, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son? Somos nosotros. Efesios dice que hay espíritus que nos rodean. Estas potestades, mis hermanos, no se detienen y andan en busca de la descendencia, andan en busca, mis hermanos, de los herederos, andan en busca de ti. Es importante entonces que nosotros consideremos que las profecías que están escritas aquí no están siendo pasadas por alto, están teniendo su cumplimiento. Y es necesario que cada uno de nosotros tomemos fuerza. No fuerza, mis hermanos, para destruir a la carne, no. Fuerza, mis hermanos, para destruir a lo espiritual, que es a Satanás. Contra esas milicias es nuestra lucha, es nuestra batalla de todos los días. Quiero que vayamos, mis hermanos, a Lucas capítulo 21, verso 36. Lucas capítulo 21, verso 36, mis hermanos. Dice de la siguiente manera: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Y aquí es donde nos toca a cada uno de nosotros un trabajo. Velar, mis hermanos, no es fácil, porque nos debilitamos ante cualquier adversidad. Un velador tiene que mantenerse de pie, con sus ojos abiertos, mientras la noche pasa. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿estamos de día o estamos en tinieblas? Estamos de día, es cierto, porque hay una luz que nos alumbra, ¿cierto o no? Y es la luz de Jesús. Pero estamos en un mundo, mis hermanos, lleno de tinieblas, porque la tercera parte que Satanás se trajo, mis hermanos, es la que se encuentra alrededor de nosotros. Y Satanás es solamente tinieblas. No nos detengamos. Todos los días pasamos por pruebas. Todos los días tomamos decisiones, buenas o malas. Pero eso no determina tu futuro ni le da la oportunidad a Satanás para que tome poder sobre ti. Levántate, vela y sigue adelante. Somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, mis hermanos, arrebatan el reino porque son valientes. Los perdedores, mis hermanos, tristemente han caído en las garras de Satanás. Y yo sé que tú no eres un perdedor. Constantino dio inicio, mis hermanos, con una de las trompetas, cambiando uno de los días. Justiniano pone a un papado y lo nombra como el ser infalible, como un Dios. La profecía de Daniel dice que se iban a cambiar los días y se iban a cambiar los años y iban a, ¿qué, mis hermanos? A hablar palabras contra el Altísimo. Todo esto es verdad. Si tú no lo crees, tienes que entonces ponerte de rodillas y implorar a nuestro Dios esa hermosa revelación. Porque esto es necesario que nosotros confirmemos. Esta palabra yo no me la inventé. La historia yo no la inventé. Si ustedes van a la historia y buscan qué fue lo que pasó, entonces podemos canalizar los estudios, las profecías, para poder asimismo entender y comprender el por qué nosotros hablamos de tal manera. Mis hermanos, la bendición de Dios sea para con cada uno de ustedes. Vienen más profecías, profecías que aún todavía no se cumplen. Y es por esa razón que Jesucristo nos invita a que cada uno de nosotros pongamos en cuenta todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Dice que cuando la higuera, mis hermanos, empiece a dar sus ramas, es el tiempo, mis hermanos, para que nosotros empecemos a darnos cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo está por venir. Entonces, mantengámonos firmes, mantengámonos de pie, velemos, oremos a nuestro Padre Celestial los unos por los otros, y así como estamos, que podamos, mis hermanos, reconstruir aún mucho más aquellos seres que están esperando por ti y por mí, aquellos hijos de nuestro Dios. Que la bendición de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, y paz a vosotros.